Bueno, muchas gracias Ezequiel y equipo. Es un gusto para mí estar compartiendo esta estancia con ustedes en representación de la Fundación Humaniza Josefina aquí en Uruguay. Y voy a pasar a compartir presentación, así en pocos minutos comparto con ustedes nuestro trabajo. Vamos a hablar hoy de cuál es nuestro trabajo respecto a los grupos de pacientes. Previamente nos parece oportuno hacer hincapié en cuáles son nuestros ejes de actuación dentro de la Fundación. Bueno, tenemos 3 programas, ¿sí? 3 ejes de actuación dentro de la Fundación. En primer lugar, toda la capacitación y consultoría que realizamos en instituciones de salud, tanto públicas como privadas. También tenemos un programa que llamamos Sanamos Aprendiendo. Y por último, la formación y asesoramiento a las asociaciones de pacientes, que hoy vamos a detenernos en este último punto. Con respecto a la capacitación y consultoría de las instituciones de salud en todas las temáticas vinculadas a la atención central a la persona, a la humanización, algo que hemos aprendido es que en primer lugar tenemos que realizar un análisis estratégico de la institución de salud, centrarnos en las necesidades reales que tiene el personal médico, de enfermería y administrativo. Porque nos han trasladado algunas inquietudes que me parece que aportan valor a la jornada de hoy transmitirlas, que muchas veces reciben formación que luego no pueden aplicar, que luego no es viable su implementación. Por eso desde la Fundación hacemos hincapié en esta etapa previa de analizar cada institución y su cultura para poder brindar herramientas que aporten valor. Contamos con un equipo de facilitadoras en capacitación y en consultoría que se ocupan de este trabajo. El segundo programa, Sanamos Aprendiendo, ha sido declarado de interés educativo por parte del Ministerio de Educación y Cultura aquí en Uruguay. Consiste en brindar educación a los niños en edad escolar que estén atravesando alguna enfermedad que requiera de periodos de internación prolongados, ¿sí? Los propios actores del sistema de salud han quedado sorprendidos con esta iniciativa que tuvimos ya hace más de un año, porque no habían detectado esta necesidad. Era una preocupación recurrente que transmitían los padres, y no solo los padres, los niños hospitalizados, de su temor a atrasarse en el estudio mientras están cursando su enfermedad y recibiendo un tratamiento. Hoy lo aplicamos en el Hospital Pereira Rosell, que es el hospital de niños aquí en Montevideo, con la idea de extrapolar esta experiencia a otras instituciones. Realmente ha sido de un alto impacto para los niños y sus familias. Contamos con un equipo multidisciplinario de psicopedagogas, maestras, psicólogas, un médico pediatra, que se evalúa siempre en conjunto con la familia la necesidad y si el niño está en condiciones de recibir esa educación. Y también coordinamos todo el plan educativo con la escuela o con el colegio en que asiste el niño. Todo ese aprendizaje que recibe el niño mientras está internado está validado por el organismo competente. Entonces el niño no se atrasa en su aprendizaje. Y es una motivación y ver al niño en ese proceso de aprendizaje y se siente muy motivado. Era una preocupación real que tenía la familia y su entorno. También hablamos con sus compañeros, tenemos un equipo que concurre a la escuela o al colegio para poder preparar a los niños y contarles lo que atravesó su compañero y que por suerte en la mayoría de los casos salen bien, y colaboramos en ese sentido con la familia y con el centro educativo. Y por último, y hoy nos vamos a detener en este punto,
que lo incorporamos hace poco, la formación y asesoramiento a las asociaciones de pacientes. Tanto en Uruguay como en la región, estamos trabajando mucho en Centroamérica. Cuando comenzamos con el trabajo en la fundación, nuestro público objetivo eran los médicos, enfermeras, personal administrativo. Estábamos convencidas, éramos un grupo solo de mujeres, estábamos convencidas que había que enfocarse en el personal médico, enfermería y administrativos. Luego, con el tiempo, nos dimos cuenta que había que incorporar a los pacientes, que los pacientes también deberían adquirir conocimientos sobre qué es una atención humanizada, qué es una atención centrada en la persona, ¿sí? Porque lo que yo puedo interpretar como humanización o atención centrada en la persona puede ser completamente distinto a lo que interpreta otro paciente. Es por eso que consideramos que estos grupos, estos colectivos tan importantes que son tomadores de decisiones, tienen que adquirir estas competencias, este conjunto de saberes. Bien, por lo tanto vamos a hablar ahora de cómo contribuimos con los pacientes y con estas asociaciones de pacientes, siempre desde una mirada colaborativa, porque es muy interesante observar cómo los pacientes tienen la necesidad de adquirir conocimientos para interactuar con los distintos actores del sistema de salud como parte interesada del sistema, y también nos llama la atención cómo interactúan entre ellos. Y ahí nosotras nos transformamos en la figura de moderador, ¿no? Porque ellos comparten las experiencias, comparten sus frustraciones, comparten los logros, y cada una de esas experiencias se puede extrapolar a otra asociación de pacientes y se genera todo un trabajo colaborativo muy interesante. Lo primero que buscamos es instruirlos en cómo acceder a información de calidad, ¿sí? Aunque les sorprenda, en muchos casos desconocen cuál es la normativa vigente. Sí, bueno, en Uruguay tenemos un Sistema Integrado Nacional de Salud, que es una ley marco. Bueno, los ayudamos a interpretar, a comprender la normativa vigente, cuáles son las prestaciones obligatorias y cuáles no del sistema de salud, y en caso de que exista alguna prestación o medicamento que no esté contemplado en la normativa vigente como prestación obligatoria, cuáles son los caminos alternativos que ellos tienen. Explicar las políticas de salud tanto a nivel macro como de cada institución. Insisto en esto de que ellos son tomadores de decisiones. Entonces deben comprender de qué se trata cuando hablamos de políticas de salud. Otro punto aparte y es la historia clínica. En la mayoría de las instituciones existe la historia clínica electrónica, y hay un interés real de los usuarios del sistema de salud de acceder a la historia clínica. Bien, sabemos que algunos usuarios no comprenden lo que el médico le transmitió, que la comunicación falló, ya sea por distintas barreras o porque el mensaje no fue claro, entonces el receptor no logró comprenderlo, y recurren a la historia clínica. Bueno, ahí también asesoramos cuáles son las vías para conseguir la copia de la historia clínica, a interpretar los datos de la misma. Y un último punto vinculado al acceso a la información de calidad es la segunda opinión. El derecho que tienen los pacientes a la segunda opinión, que acá nos llevamos sorpresas, ¿no? Nunca pensamos que para el paciente sea tan difícil pedir la segunda opinión. Ellos nos realizan afirmaciones, y en todos los países, es increíble, pero nos transmiten, por ejemplo, yo tengo miedo de pedir una opinión a otro colega porque mi médico de cabecera capaz que lo toma mal, no quiero quedar mal con el médico que hace tantos años nos conocemos. Nosotros insistimos en la importancia de la segunda opinión y que se naturalice, tanto por parte del médico, que no lo vea como una amenaza, y por parte del paciente. Nos ha sorprendido que estos colectivos nos transmiten esa incertidumbre, inseguridad al momento de efectivizar, ¿no?, la segunda opinión, que es un derecho, ¿no? Y bueno, ahí estamos nosotras
convencerlos de que tienen que hacerlo y que hay que dialogar con su médico de cabecera y generar un consenso de qué es lo mejor para el paciente. Por lo tanto, estos son los 4 temas que en general abordamos en cuanto al acceso a información de calidad. Por otro lado, y como adelanté, estamos convencidos desde la Fundación de que los pacientes deben adquirir conocimientos, deben entender de qué se tratan las prácticas dirigidas a humanizar la atención. Porque ellos son tomadores de decisiones, ellos forman parte de comités. Aquí en Uruguay existe lo que se denomina el Consejo Consultivo, que si bien lo que se decide en ese Consejo Consultivo no es excluyente, aporta mucho valor para las instituciones y demás. Y en esos consejos consultivos participan un representante de los pacientes. Y tienen que formarse, y desde la Fundación colaboramos en ese proceso de aprendizaje. Bien, que puedan adquirir estas competencias que les permitan comprender las perspectivas de pacientes, familias y de los médicos también, que entiendan cómo han vivido los médicos, por ejemplo, todo el periodo de pandemia del año pasado. Bueno, hemos instruido a los pacientes en todas estas temáticas, con equipos formados por pacientes, médicos, enfermeros. Siempre tratamos de que sean equipos multidisciplinarios para que tengan la mirada de todos los actores, ¿bien? Y otro mensaje que brindamos, y esto no solo a las asociaciones de pacientes, sino también cuando trabajamos con directivos del sistema de salud, es que ningún proceso de implementación de un sistema de atención centrada en la persona humanizado va a lograrse si no lo acompañamos con una metodología de gestión del cambio. Es imprescindible, y esto también fue parte de nuestro aprendizaje, que al momento de querer aplicar en una institución de salud determinadas prácticas, ¿sí?, dirigidas justamente a humanizar, hay que incorporar, anexar una metodología de gestión del cambio organizacional. Es imposible que una institución pase a ser una institución humanizada de un día para el otro, ¿no? Este es un proceso que lleva su tiempo, y hay un autor que dice, en el marco de la gestión del cambio, que hay que descongelar determinadas prácticas, ¿no? Hay que dejar atrás determinadas actitudes, hay que cambiar algunos procesos asistenciales, hay que repensar la forma en que estamos gestionando nuestros equipos de salud. Bueno, ese descongelamiento que habla lleva su tiempo, y hay estrategias para poder dejar atrás determinadas prácticas y pasar hacia un modelo de atención humanizado. Esto también se lo explicamos a los pacientes y a otros actores del sistema de salud. Hay otro autor, Kotter, que habla de lograr triunfos a corto plazo. Como estos procesos son generalmente llevan su tiempo, ¿no? No sé, como decía, no se logran de un día para el otro. Una buena estrategia en la salud es demostrarles, sobre todo a los que generan resistencia, en que se alcanzaron pequeños triunfos, ¿no? Esto de, bueno, estamos avanzando en un camino hacia la humanización, hacia un modelo de atención centrado en la persona. Bien, un cambio real en un modelo asistencial se logra cuando ya está arraigado a los valores organizacionales, ¿sí? Es la única manera de poder presentar a una institución como una institución humanizada o un modelo de atención centrado en la persona. Y por último, también trabajamos con las asociaciones de pacientes en su organización, ¿no? Cómo ellos se planifican, actúan, lideran, hacen un seguimiento de sus actividades. Hay asociaciones aquí en Uruguay, en la región, que están integradas por más de 150 personas, ¿sí? Y nosotros percibimos que no siempre se organizan de la mejor manera, y es por eso que le estamos brindando formación al respecto. Ahora empezamos en agosto un proceso de aprendizaje de cómo planificar su trabajo. En la planificación les enseñamos a enfocarse en lo realmente importante. A veces ellos se ven un poco aturdidos de tantas solicitudes, de tantos reclamos, porque hacen de nexo con las instituciones de salud o con el ministerio inclusive.
Bueno, les explicamos de la importancia de enfocarse en lo importante de saber plantearse sus propios objetivos y después actuar. Acá le brindamos herramientas para que sepan negociar, pero negociar en el sentido de que todas las partes queden conformes, ¿no? Esto de ganar, ganar, de no visualizar a la institución de salud como una institución, como una contraparte, ¿no? Sino de buscar consensos mutuos para que impacte positivamente en todas las partes interesadas. Luego hablamos de liderazgo, porque hoy ellos se presentan, los representantes, como líderes de asociaciones de pacientes. Y les explicamos de la importancia de aplicar un liderazgo orientado a las personas en el sistema de salud, y no quiero generalizar, pero estamos acostumbrados a ver líderes orientados más a los resultados. Bueno, aquí consideramos que es importante el líder de equipos, el líder orientado a las personas, y también que ellos hagan un seguimiento de sus propios logros, y por qué no, que apliquen una serie de métricas, una serie de indicadores que les permitan evaluar su gestión. Ellos están trabajando muy bien. A mí me ha impactado el trabajo que se ha hecho en Centroamérica, aquí en Uruguay también, en la región, Paraguay, Bolivia, también hay mucho interés en formarse en estas temáticas, y la organización para ellos es clave. ¿Sí? Al momento de sentarse con otros actores del sistema de salud, necesitan de esas herramientas. Bien, por lo tanto, y para culminar, creemos que es muy importante el abordaje de la humanización también desde la mirada del paciente, que ellos comprendan de qué se trata. ¿Sí? Hace poco un líder de una asociación de pacientes me dice: yo antes de tomar el curso con ustedes pensaba que la humanización era que un médico me tratase bien, pero se dio cuenta que es mucho más que eso. ¿Sí? Que hay temas de gestión muy importantes, sobre todo cuando hablamos de la atención centrada en la persona, y si los pacientes están formados, están instruidos sobre estas temáticas, vamos a percibir un trabajo colaborativo y vamos a generar y a lograr acuerdos mutuos, que ese es el objetivo central para mejorar el sistema de salud en cualquier país. Un solo sector no lo va a lograr. Necesitamos a todos los involucrados en el sistema. Bueno, les agradezco mucho, quedamos a las órdenes, pueden entrar a nuestra página web, humanizajosefina.org.uy, también estamos en las redes, y les agradecemos mucho a Ezequiel y equipo por siempre tenernos en cuenta. Hacen un gran trabajo, así que los felicito. Muchísimas gracias, Jimena, por tu presentación. Acá en Argentina es un desafío enorme. Nos faltan asociaciones de pacientes y esperamos poder imitar la iniciativa que ustedes tienen allá en Uruguay. Muy inspiradora tu charla. Tomamos el guante, veremos qué podemos hacer. Muchas gracias a todos ustedes.